vamos a realizar la modulación AM. Para ello necesitamos muestrear una señal mediante estas líneas de comando. Vamos a tener 1024 muestras, la frecuencia de muestreo va a ser de 1000, esta es la fórmula para el periodo de muestreo y el vector de muestras es esa línea de comando. Vamos a empezar realizando nuestra señal moduladora, que es nuestro mensaje que vamos a enviar o vamos a mezclar con la señal portadora. Inicializamos declarando la variable m con un valor de 0.5, que va a ser nuestro índice de modulación. Declaramos la variable fmod con un valor de 10 y esta va a ser la frecuencia de la señal moduladora. Vamos a declarar la variable amod con un valor de 5 y esta va a ser la amplitud de la señal moduladora. Vamos a declarar la variable smod, que va a ser igual a la variable amod, que está multiplicada por el seno de 2 por pi por fmod y por t, y esta va a ser nuestra señal moduladora. Bien, vamos a graficar esta señal, tanto la moduladora como la portadora, en una sola ventana, y para ello utilizamos el comando subplot y el comando plot para graficar nuestra primera señal, que es la moduladora. En el eje de las xt y en el eje de las y nuestra variable smod, y ponemos como título señal moduladora. Corremos el programa y podemos observar que tenemos nuestra señal moduladora, que es de 10 Hz. Procedemos a realizar nuestra señal portadora, que es la que se va a mezclar con la señal moduladora para poder enviarse. Declaramos la variable apor, que va a ser la amplitud, y es mediante la fórmula amod partido el índice de modulación, y esa es nuestra amplitud de la portadora. Declaramos la variable fpor con un valor de 150 y esta va a ser nuestra frecuencia de la señal portadora. La frecuencia de la señal portadora debe ser mayor a la frecuencia de la moduladora. Declaramos la variable spor y esto va a ser igual a la multiplicación de apor multiplicado por el coseno de 2 por pi por la frecuencia de la portadora y por t. Y esa línea de comando nos indica que es nuestra señal portadora. Copiamos esta parte, la pegamos y ponemos el número 2 para que salga en la parte inferior de la ventana. Ponemos que sea en el título la señal portadora y cambiamos la variable en el eje de las y, que va a ser s-por. Corremos el programa y podemos observar que en la parte superior está la señal moduladora de 10 Hz y en la parte inferior la portadora de 150 Hz.
Ahora vamos a realizar la modulación AM. Vamos a obtener la señal modulada. Creamos la variable AM y utilizamos la función de MATLAB AMMod, que el primer parámetro va a ser la señal de modulación, la frecuencia de la portadora, la frecuencia de muestreo, un valor de 0 para la fase inicial y la amplitud de la portadora. Abrimos esta función de MATLAB y al último podemos observar esta ecuación que podemos encontrar en los libros para la realización de la modulación. Tenemos la amplitud de la portadora, la señal de modulación y el coseno multiplicado por todo eso. Creamos en una figura 2 para poder graficar la modulación, la señal modulada. Corremos el programa y ya obtenemos la gráfica. Entonces esta señal de aquí de la figura 2 es la mezcla de nuestra señal moduladora y la señal portadora. Y esa sería nuestra señal de modulación AM. Procedemos a realizar el espectro de frecuencias. Creamos la variable fx, que es el vector de frecuencias, y sf, que es la amplitud de cada frecuencia. Utilizamos la función de Fourier y nuestra señal AM y fs es la frecuencia de muestreo. Esta función de Fourier es la que está aquí y son todas esas líneas de comando. Creamos otra figura, en este caso la figura 3, y mediante el comando plot graficamos en el vector x el vector de frecuencias y en el vector y su amplitud. Evaluamos esta sección y podemos observar que tenemos en el medio la frecuencia de la portadora, que es de 150 Hz, y en la parte derecha es la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la moduladora, que es 150 más los 10 Hz, y en la parte izquierda la portadora menos la moduladora, que es de doble banda lateral. Ahora vamos a hacer la prueba con diferentes valores del índice de modulación, que está guardado en la variable m. Se puede decir que el índice de modulación es el porcentaje de manipulación de la amplitud de la portadora. Vamos a probar con un valor de 0.3. Corremos el programa y podemos observar en la figura 2 que la manipulación de la amplitud de la portadora se ve que es muy baja, es del 30%, y lo mismo en el espectro de frecuencias podemos ver que las bandas laterales tienen una muy poca amplitud. Vamos a probar con un valor de 0.6, que sería el 60% de la manipulación, y lo mismo podemos observar en la figura número 2 que se incrementó la manipulación de la amplitud de la portadora y se puede ver más o menos la señal ahí. En el espectro de frecuencias también un incremento de la amplitud de las bandas laterales. Vamos a probar ahora con un índice de modulación de 1, que corresponde al 100%, que quiere decir que la amplitud de la portadora es igual a la amplitud de la moduladora, y podemos darnos cuenta en la figura número 2, en la parte superior, la señal moduladora. Eso podemos comparar con la figura 1 de la parte superior de la señal moduladora, con la figura 2 solo la parte de arriba de 0 a 10, que tenemos nuestra misma señal moduladora.
y las amplitudes también han crecido en el espectro de frecuencias. Ahora vamos a probar con un índice de modulación de 1.5, que en este caso cuando sobrepasa el valor de 1 quiere decir que hay una sobremodulación. Y podemos observar en esta figura 2 que hay una sobremodulación. Más notorio está esta parte en la parte de aquí del medio. Ahí nos podemos dar cuenta que hay una sobremodulación. Entonces lo ideal es ocupar un índice de modulación de 1, que quiere decir que es de 100% de la manipulación de la amplitud de la portadora. Y aquí nos podemos dar cuenta el ancho de banda que tiene, ocupando una señal moduladora en una frecuencia de 10 Hz. Lo mismo, si aumentamos la frecuencia de modulación, en este caso ponemos un valor de 80 Hz, corremos el programa, podemos ver que también aumentó bastante el ancho de banda de nuestra señal modulada. Ponemos como estaba antes el de 10 Hz para trabajar todo el procedimiento con esta señal. Y aquí cabe recalcar que esto es una señal modulada de doble banda lateral. Ahora vamos a realizar el de banda lateral única. Entonces en esta parte de modulación vamos a crear dos gráficas en una ventana mediante el comando subplot. En la parte superior vamos a graficar la de doble banda lateral. Entonces pondríamos de título mediante el comando title, ponemos el título de doble banda lateral. Copiamos esta parte, la pegamos abajo y creamos la variable para guardar la señal de banda lateral única, AM con sus siglas BLU, de banda lateral única. Y utilizamos el comando de MATLAB ssbmod. Entre paréntesis ponemos nuestra señal modulada, nuestra frecuencia de la portadora, la frecuencia de muestreo y el valor de 0. Utilizamos el comando upper para obtener la banda lateral superior, y aquí cambiamos el título a banda lateral única. Ponemos que salga en la parte inferior de la gráfica, y en el espectro de frecuencias lo mismo, utilizamos el comando subplot para obtener dos gráficas en esa misma ventana. En la parte superior vamos a tener como título la doble banda lateral. Copiamos esta parte de aquí, la pegamos abajo, esta parte también la copiamos y cambiamos estas variables a fx de la banda lateral única y sf de BLU. Y ahí el AMBLU. Entonces en la gráfica vamos a tener en el eje de las X esa variable, y en el eje de las Y el SFBLU. Y el título también lo cambiamos para que sea banda lateral única. Que salga en la parte inferior. Y ya tendríamos hecho. Entonces procedemos a correr el programa. Y ya tenemos nuestras gráficas del espectro de frecuencias y el de doble banda lateral y banda lateral única. Pero en esta banda lateral única nos salió un error. Creo que no pusimos la variable correcta, vamos a ver.
Entonces esa variable deberíamos cambiarla al AMBLU. Cerramos nuestras pantallas que teníamos antes, corremos nuevamente el programa y podemos observar que ahora sí ya tenemos nuestra ventana de doble banda lateral, la gráfica de banda lateral única y sus correspondientes espectros de frecuencias. Vemos en la parte superior la doble banda lateral y la banda lateral única en la parte inferior, y esa de ahí corresponde con la banda lateral de la derecha. Si podemos ver, ahí tiene el valor de 160 y abajo también tiene el valor de 160. Ahora, para obtener la banda lateral de la parte izquierda, simplemente procedemos a eliminar este comando de aquí, corremos nuevamente el programa y lo mismo, tenemos la doble banda lateral y banda lateral única. Y el valor que pertenece a la parte izquierda, que es esa de ahí, podemos observar el valor de 139.6, que corresponde también con el 139.6. Y así obtenemos cada banda lateral mediante este comando. Si abrimos el comando de MATLAB, podemos observar en la parte final cómo es el procedimiento para obtener cada banda. Entonces, si utilizamos el comando app, obtenemos la banda lateral superior, y si no ponemos ningún comando, obtenemos la banda lateral inferior. Y todas estas líneas de comando corresponderían a la función de MATLAB de SSBMod. Ahora vamos a realizar la demodulación AM. En esta nueva sección, para realizar la demodulación AM, lo primero que debemos realizar es obtener el numerador y el denominador del diseño de nuestro filtro. Vamos a utilizar el comando butter, que es del filtro butter, el orden del filtro 5, y vamos a obtener un filtro pasabajo. Para ver la gráfica de la respuesta en frecuencia de nuestro filtro que acabamos de crear, obtenemos la variable h y w mediante el comando frexz del diseño del filtro. Entonces, en una figura 4 graficamos la respuesta en frecuencia de nuestro filtro. Evaluamos esta sección y podemos ver en la gráfica la respuesta en frecuencia del filtro pasa abajo. Realizamos la demodulación mediante el comando amdemod y con los parámetros de la señal modulada AM, la frecuencia de la portadora, la frecuencia de muestreo, la fase inicial que es 0, la amplitud de la portadora y el numerador y el denominador. En una figura 5 vamos a realizar las dos gráficas, tanto de la señal que es del mensaje y la señal de modulada. Primero graficamos el mensaje, que es la señal SMOD, y lo ponemos para que el estilo de la línea mediante el comando linewidth sea un poco más notoria, en este caso con valor de 3. Y para que sea de diferente color, utilizamos el comando R para que salga de color rojo. Evaluamos esta parte y podemos ver que ya tenemos nuestro mensaje que teníamos al inicio de la programación.
Para graficar ahí mismo en esa ventana ocupamos el comando hold on y graficamos la señal SDMod y con un estilo de línea de rayas y círculos. Evaluamos asimismo esta parte y tenemos que abrir la ventana y vemos en la ventana que obtenemos nuevamente nuestra señal, que es del mensaje, y estas imperfecciones que vemos ahí es por la frecuencia de muestreo. Si cambiamos nosotros la frecuencia de muestreo a 800, recuerden que la frecuencia de muestreo debe ser el doble doble o superior a la frecuencia de la portadora, y podemos observar que ahí sí tenemos exactamente nuestra señal del principio, que era nuestro mensaje, la señal moduladora. Abrimos el comando amdemo de MATLAB y podemos observar todas las líneas de programación, y en esta línea también se realiza el diseño del filtro, pero como nosotros ya lo hicimos, se guardan entonces en estas variables que tenemos acá, el numerador y el denominador. Después, mediante esta línea de comando se obtiene la demodulación, y esa demodulación se aplica un filtro FillFit, y cuando ya se obtiene todo eso, a la final esa señal se resta la amplitud de la portadora y se obtiene la señal demoduladora. Se obtiene de nuevo la señal moduladora, que es nuestro mensaje. Esto también podemos hacer mediante, ahora vamos a ver mediante una suma de señales senoidales. Entonces tenemos aquí lo mismo, las líneas de comando para muestrear la señal. Tenemos la frecuencia de la portadora, que es de 150, y tenemos nuestra suma de señales, que es nuestro mensaje, que es la suma de dos senos con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Vamos a realizar la modulación AM con una amplitud de la portadora de 0 y la misma modulación AM con una amplitud de la portadora de valor 10. Y aquí tendríamos en una sola ventana las gráficas del mensaje. En la primera, en la parte superior, que es esa, en la parte del medio tenemos la gráfica M con una amplitud de la portadora de 0, y por último la AM1, que es con la que tiene una amplitud de la portadora de 10. Evaluamos esta sección, cerramos esa ventana, evaluamos nuevamente esa sección y podemos observar, tenemos al principio el mensaje, aquí la amplitud de la portadora cuando es de 0 y el último la amplitud de la portadora cuando es 10. Y ahí vemos cómo tenemos la amplitud de la portadora, cómo está el índice de modulación, que aquí está en el del medio está más pronunciada que en la última gráfica. Y por último tenemos nosotros nuestro diseño del filtro para hacer la demodulación. Primero vamos a hacer la demodulación con nuestra señal, que tiene una amplitud de la portadora de 10. Evaluamos esa sección y obtenemos nuestra misma señal, como se puede observar en la gráfica. La señal del mensaje igual a la señal demodulada. Y ahora graficamos con una amplitud de la portadora de 0, que corresponde a la primera señal que habíamos graficado, que está guardada en la variable AM con la con la amplitud de la portadora de 0. Evaluamos esta sección y nuevamente tenemos que son iguales la señal demodulada con el mensaje que habíamos graficado al principio. Y eso sería la modulación AM y demodulación AM.